Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta gran oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal, en este programa Mire lo que oyes. Venir a hablar de Dios, venir a hablar de su palabra. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios, hablar su palabra es un privilegio, es un gozo. Y cada vez que tengo este privilegio, tengo que recordarle a usted, amigo televidente, que en otras ocasiones ha oído y ha visto este programa, y a usted que lo está viendo por primera vez, recordarles que lo más importante para tener una relación con Dios es el temor de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Sin temor de Dios no hay relación con Dios. Si usted no teme a Dios, no tiene oportunidad de acercarse a Dios. La palabra dice, bienaventurados los que me temen, bienaventurados, les va a ir bien en este mundo. Van a gozar de mi sombra protectora, los que me temen. ¿Y qué es temor de Dios? Temor de Dios, escuche bien, para que no tenga un concepto equivocado, porque no es tenerle miedo a Dios, no, es tener miedo de vivir en este mundo separado de Dios. Es tener miedo de estar fuera de la cobertura de Dios. Porque, escuche bien, esto con usted. Lo que usted va a escuchar en este programa es para usted, escrito está. Algunos lo interpretan de otra manera, allá ellos. Mi deber como predicador de la palabra que soy, es tratar de que usted entienda cuál es el mensaje del Evangelio de Cristo, cuáles son las buenas nuevas. Voy a empezar por lo que siempre repito aquí en este canal. Todo el nacido de hombre y mujer nace separado de Dios, muerto para Dios espiritualmente. Muerto espiritualmente para Dios, nada que ver con Dios. Por causa del pecado de Adán y Eva, por causa de la desobediencia, no por causa del sexo, como algunos interpretan, no, causa de la desobediencia. Por eso es bueno leer, estudiar, escudriñar y entender, no medio escuchar y transformar lo que escuchó en lo que usted cree. Hay muchas personas que creen que el pecado de Adán y Eva fue el sexo, porque el Señor llegó y los encontró desnudos, y entonces una vez en su mente trasladaron eso al sexo. Y hoy en día hay gente religiosa que dicen creer en Dios, y cuando escuchan hablar del pecado de Adán y Eva, dicen, pero si no hubiesen pecado, nosotros no existiéramos. Porque ellos en su mente, el pecado de Adán y Eva fue haber hecho el sexo. Y si no hubieran hecho el sexo, no existiéramos nosotros. Porque eso es lo que tienen en la mente. Por eso la palabra de Dios dice, por falta de conocimiento perecerán. Si usted no sabe cuál fue el pecado de Adán y Eva realmente, preste atención. Esto siempre lo he predicado. Y en mi mente, el Señor, el Espíritu Santo pone que siempre lo repita, porque algunos lo escuchan y les entra por aquí y les sale por aquí. No están concentrados en la palabra. Otros no lo han escuchado. Entonces, escuche bien. El pecado de Adán y Eva fue la desobediencia a Dios. Dios en este planeta Tierra, un planeta donde estaba Satanás y sus demonios, construyó un paraíso, el huerto del Edén, donde con su boca dijo, hágase, 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 y todo lo que él dijo se hizo. Y lo único que hizo con sus manos fue el muñeco, que lo hizo fuera de ese paraíso, agarró tierra, con agua hizo un muñeco, le dio vida y se lo colocó en el huerto del Edén. Y después que lo coloca en el huerto del Edén, le dice a Adán, todo es hecho para ti, para ustedes. Después de haberle hecho mujer, dijo, todo es para ustedes. Enseñoréense de él. Enseñoréense de los animales, de las aves, de los peces, de las plantas, de todo. Y multiplíquense, multiplíquense. O sea, ¿cómo se multiplica un hombre y una mujer? Teniendo sexo.
multiplíquense y enseñoréense de ello. El adversario que estaba escuchando, el que quiere ser Dios, el que quiere imitar a Dios, el que fue echado del cielo porque quiso ser Dios, y estaba escuchando, y cuando escuchó Dios, esos son los planes de él. Pues yo voy a evitar, voy a sabotearlo. Y llegó y abordó a Eva. Y le hizo una pregunta a Eva, porque Dios le había puesto una advertencia a Adán. Le dijo que todo era para él, podía comer del fruto de todos los árboles, menos de uno, menos de un árbol, el que él llamó el árbol de la ciencia del bien y el mal, que eso era potestad de Dios nada más. Y entonces el diablo abordó a Eva y le dijo a la Eva, del fruto de los árboles no puedes comer, del fruto de los árboles no puedes comer. Y Eva, para echárselas, dice, yo puedo comer del fruto del árbol que quiera. De millones de árboles puedo comer del fruto de ellos. Del único que no puedo comer es de aquel, y lo señaló, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y le dijo, si lo toco moriré. Dios no le dijo eso a Adán, que no podía tocarlo. Y el diablo le dijo, no vas a morir, mujer. Bien sabe él que el día que comas del fruto de ese árbol no vas a morir, sino vas a ser como él. Van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como él. Le quiso decir que Dios no era tan bueno como decía, y que Dios le estaba privando de algo bueno realmente. Y el diablo se fue, porque él no obliga a pecar a nadie, él seduce. Él se lo pone a uno en bandeja de plata y usted decide. Eva tenía que decidir en lo que le dijo su marido, que Dios le había dicho, porque Dios le dijo a Adán que no podía comer del fruto de ese árbol y que el día que comieran de ese árbol ese día morirían. No le dijo que iban a morir, sino que ese día morirían, y no entendió, Eva no entendió eso. Y Eva quedó con la cizaña metida de lo que le dijo el Satanás, y le quedó ese problema tan grande. Problema para ella, porque no era un problema. Dios era todopoderoso, omnisciente, omnipresente, podía hacer lo que quería, y él fue el que le dijo que no comiera, lo que tenía que obedecer a Dios. Pero escuchó la voz del adversario, se dejó seducir y le quedó la cizaña metida. Pasó no sé cuánto tiempo y Eva terminó comiendo del fruto de ese árbol y haciendo comer a Adán. Y Adán recibió, como Eva comió y estaba viva, recibió. Y comieron. Y por eso después la conciencia les advertía que habían pecado contra Dios. Por eso tenían miedo, porque sabía que habían desobedecido. Porque cuando uno tiene miedo es porque hizo algo malo. Si usted no ha hecho nada malo, no tiene por qué tener miedo. Y por eso se dieron de cuenta que estaban desnudos, cuando ellos habían estado desnudos todo el tiempo, pero como estaban limpios, no tenían pecado, para ellos todo era normal. Y bueno, cuando Dios los aborda y los desenmascara, Eva le echa la culpa, Adán le echa la culpa a la mujer que Dios le dio. O sea, le echó la culpa a Dios por haberle dado a esa mujer. Y Eva le echó la culpa a la culebra. Dios, dice la palabra, que ellos estaban tapándose con hojas. Y Dios les hizo una piel, un vestido de piel. Quiere decir que mató un animal para poderle dar la piel. Y los echó del huerto del Edén. Primera fase del plan de Dios. Primera fase. Les dio la oportunidad, les advirtió, ellos desobedecieron, se merecían que fueran echados del huerto del Edén y que fueran a vivirse con Satanás, muertos para Dios. Esa es la primera fase del plan de Dios. Después, viviendo con Satanás en el mundo, bajo la oferta del mundo, del príncipe de las tinieblas, ellos veían que tenían que trabajar bien duro y la tierra no les producía como ellos querían. Tenían que esforzarse bastante,
porque eso fue una de las cosas que ellos perdieron con su desobediencia, que iban a trabajar duro y la tierra les producía cardos y espinos. La tierra fue maldita para ellos por causa del pecado. Comenzaron a darse cuenta que perdieron muchos privilegios que tenían con el Señor. Y me imagino que hablaban entre ellos de eso. Y le hablaban de eso a sus hijos. De que antes vivían con el Señor y no les hacía falta nada, todo lo tenían. Pero fueron echados del huerto de Edén y ahora todo era muy difícil, todo era a base de sufrimiento, a base de esfuerzo. Y vivían en un mundo malo. Así se desarrolló, viene la historia de Abel y Caín. Ellos sabían de Dios, porque Eva y Adán me imagino que les hablaban de ese Dios que tenían cuando estaban en el paraíso. Y que por no haber hecho caso fueron echados de allá. Y por eso es que Caín y Abel sabían de Dios. Y Abel a su manera le hacía ofrendas a Dios. Y Caín también fue a hacerle ofrenda a Dios. Solo que Abel le daba a Dios de lo mejor porque él sabía que todo lo que tenía era porque Dios se lo daba. ¿Y qué le podía dar a Dios que Dios no le hubiese dado? Por eso le daba de lo mejor. Agradecimiento pleno a Dios. Y Caín fue de lo que le sobraba o qué sé yo, no le llevó de lo mejor. Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel, no de la de Caín. Y Caín le reclamó a Dios. Y Dios le dice, ¿acaso si usted hubiese hecho lo mismo que Abel, yo no me agradaría de lo que usted hiciera? Y entonces en vista de esa respuesta se llenó de amargura y de odio hacia Abel. Y después que se fue de la presencia de Dios, cuando estuvo solo con Abel en el campo, lo mató. Y Dios permite que lo mate porque Abel, que era el bueno de la partida, vamos a decirlo así, Dios permitió que lo matara porque Abel fue hecho para ese propósito, para ese drama, para esa película, como dicen en el mundo. Ya él cumplió, Dios se lo llevó para el cielo. Se lo llevó porque estaba bien con Dios. Mientras que a Caín le advirtió que la sangre de Abel clamaba, la tierra clamaba por la sangre de Abel. Y Caín sabía lo que significaba eso y dijo, ahora me van a matar. Y Dios dijo, no, tranquilo que no lo van a matar. Le puso protección, porque Caín tenía que cumplir un propósito del plan de Dios. El mal en la tierra, lo malo, tenía que desarrollarse en la tierra. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que habitando nosotros en la tierra, dándonos cuenta con todas estas historias de lo que significa, de quién es Dios y por qué Dios creó los cielos, la tierra, por qué hizo lo que hizo, nosotros nos preocupemos por zafarnos de la garra de Satanás, que no quisiéramos estar bajo su poder, bajo su influencia, estar bajo ese yugo, y que nosotros deseáramos estar bajo el gobierno de Dios. Por eso el Señor en su plan, a través de esto, envía un Redentor, Cristo, el enviado, el mensajero, Jesús, Dios salva, un mensajero salvador, quien viene a completar la tercera fase del plan de Dios. Vino a redimir a toda la humanidad. Por eso es que dice la palabra en Génesis 3, en Juan 3:16, que amó tanto Dios, el Dios Padre Todopoderoso, a su creación, a la gente del mundo, que envió a su unigénito para que todo aquel que le crea a Él y crea en Él, sea salvo y tenga vida eterna. Y entonces, ese Redentor vino, nos liberó de esa maldición, de esa esclavitud, nos salvó de esa muerte segura por la eternidad con Satanás, sin ningún chance con Dios, nos salvó de ello
comprándonos a Satanás con su sangre derramada en la cruz, el Cordero de Dios, porque solo con sangre se redimen al pecador. Solo con sangre hay redención. Y Jesucristo, el precio que pagó por nuestra redención, por la redención de la humanidad, fue su vida por la nuestra. Su vida por la nuestra. Como Él se había hecho uno de nosotros, para estar en carne en este mundo, sufrió por nosotros, padeció por nosotros, porque eso estaba escrito. Y para que nosotros tuviésemos la oportunidad de regenerarnos, una nueva oportunidad, un nuevo renacer. Y que ahora, siendo liberados de la maldición de la muerte, nosotros nos preocupemos por escapar de este mundo, viviendo con nuestro Dios bajo su cobertura. Y por ello teníamos que habitar bajo su abrigo. Ahora, ya siendo libres, queremos estar bien con Él, hacerle caso, obedecerlo, porque queremos llegar a ser hechos hijos de Él. Y para ser hijos de Él, Cristo vino a traernos las buenas nuevas. Nos redime, pagando con su sangre nuestra libertad. Ya dejamos de estar muertos para Dios y tenemos la oportunidad ahora de hablar con Dios, de entrar a hablar directamente con Él, decirle que estamos arrepentidos, que cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y que queremos llegar a ser hechos hijos de Él porque creemos en su palabra. Creemos en las buenas nuevas que Cristo Jesús trajo al mundo. Porque era parte de la redención, trajo buenas noticias. Él nos trajo la noticia de que había un Dios todopoderoso, que hay un reino, que no es este reino, que hay un reino donde Él nos invita a vivir para siempre, con Él, como hijos de Él, donde no hay la maldad que hay aquí en la tierra, donde no hay ese dolor, esa amargura, ese sufrimiento por causa de los malos. Pero para ello, para llegar a ser parte de su familia, para llegar a ser parte, a ser hijo de Él por adopción, tenemos que empezar por nacer de nuevo, dijo Cristo. Ya son libres, ya están salvos de esa maldición. Ahora quieren regresar a casa con papá Dios. Pues lo primero que tienen que hacer es nacer de nuevo. Renunciar a la carne y nacer en espíritu. Renunciar a la forma de pensar y comenzar a pensar conforme yo vine a enseñarles. Y lo que yo vengo a enseñarles no es lo que yo quiero, dijo Cristo, sino lo que mi Padre dice que les diga. Y hago lo que mi Padre dice que haga. Y a ustedes les enseño qué es lo que mi Padre quiere que ustedes hagan. Por eso el Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, uno de los principales legados que deja es que solo conociendo a Dios Padre y conociendo a su Hijo amado, podemos alcanzar la vida eterna. Y la vida eterna es porque somos hechos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios vamos a ir por la eternidad con Él. Pero si no conocemos a Dios, si no conocemos a su Hijo, nunca vamos a valorar ni vamos a darnos cuenta del plan de Dios. Vamos a terminar, si no lo conocemos, vamos a terminar haciendo lo que el príncipe de las tinieblas quiere que hagamos. Porque para llegar a ser hecho hijo de Dios es cuestión de usted mismo. Usted elige. Ya eres libre. Ya Cristo lo liberó de esa maldición. Tiene chance. Pero si usted no cree en eso, menosprecia el sacrificio de Cristo por usted,
y no está interesado en conocer a Cristo, ese es su problema. Dios no se afana por eso. Cada quien tiene derecho a elegir. Dios nos pone dos caminos: obediencia y desobediencia. La obediencia a Dios Padre y a su Hijo amado trae bendición, pura bendición, porque Dios es el dueño de todo, Dios lo puede todo. La desobediencia al Dios Padre, a su Hijo amado Jesucristo, trae maldición. Y la maldición trae mentiras, y el padre de las mentiras es Satanás. Entonces usted elige a quién va a seguir. ¿A quién va a seguir? Eso se trata de una decisión. A veces uno viene a hablar de esta manera aquí y muchos religiosos están diciendo que uno es un hereje, que uno está enseñando mal. Porque yo estoy diciendo, aquí estoy diciendo en otras palabras, que por gracia, un regalo inmerecido, Cristo pagó por nosotros nuestra libertad. Por gracia fuimos salvos de esa maldición. Y ahora, al ser salvos de esa maldición, tenemos chance de llegar a ser hechos hijos de Dios, de llegar a ser adoptados por el Señor. Y para lograr eso tenemos que demostrar que estamos creyendo en lo que Cristo vino a enseñarnos. Y que nos sometemos a sus reglas, a sus consejos, y nos preocupamos cada día por mejorar ese temor a Dios en nosotros. Porque conocemos y sabemos que separados de Dios no hay nada bueno para ninguno de nosotros. Sabemos que lo bueno viene de Dios. De resto, lo que el mundo ofrece, lo bueno que el mundo ofrece es pan para hoy y hambre para mañana. Grandes hombres han conseguido de todo lo que quisieron, sin haber tenido inclusive ninguna consideración en el temor a Dios, e ignorando a Dios, y consiguieron éxito, tuvieron éxito en el mundo, tuvieron muchas cosas, hasta que murieron y desaparecieron. Van a entregar cuentas al cielo y les van a preguntar qué hicieron con lo que les di, porque todo lo da Dios. ¿Qué hicieron? Se dedicaron a la maldad, nunca tomaron en cuenta las advertencias, los castigos de parte mía, los ignoraron, me ignoraron completamente, no quisieron nada conmigo, así que fuera de aquí. Y algunos, como dice la palabra, algunos que dicen que sí creían en Dios y siempre invocaban a Dios, e inclusive dicen que sanaron enfermos, echaron fuera demonios en nombre de Dios, y que cómo es posible que lo van a tirar al fuego. Resulta que ellos lo hacían para ellos, porque ellos se sentían dioses. Ellos nunca agradecieron que todo lo que tenían Dios se lo había dado, y en vez de darle la gloria a Dios, se la atribuían ellos mismos. Ellos mismos se atribuían, y querían al dar algo lo daban en su nombre, porque ellos eran los dioses. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Si usted bendice en nombre del Señor, y usted hace las cosas en nombre del Señor, para agradarlo y para reconocerle que sin Él nada podía hacer usted va a agradar a Dios y va a vivir bajo su temor. Y si usted vive bajo su abrigo, usted va a gozar de la protección del Señor y va a alcanzar la meta de la vida eterna, que es por lo que todo cristiano nos preocupamos, porque la salvación verdadera es llegar a ser hecho hijo de Dios. La salvación que nos trajo Cristo por gracia fue anular el decreto de estar muerto para Dios y darnos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Por eso ahora en el andar en Cristo, por eso Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres saber cómo regresar a casa? Sígueme a mí, dice el Señor. Busca conocerme. Investiga por qué hice lo que hice. Investiga por qué dije lo que dije. Pide sabiduría de lo alto. Tiene al Espíritu Santo, al Consolador, para que acuda a Él.
Y Él le va a dar sabiduría si usted la pide. Él le va a dar entendimiento si usted lo pide. Él le va a dar asesoramiento si usted lo pide. Él lo va a ayudar a usted a lograr el objetivo de acercarse a Dios si usted lo pide, si se lo pide a Él. Pero si usted cree que no lo necesita y lo obvia, porque es a su manera, pues usted no está habitando bajo el abrigo del Señor y por lo tanto Dios no tiene ninguna obligación de protegerlo a usted, porque usted elige. El Señor en su palabra dice, sométase a mí y me encontrarás. Búsqueme y me encontrarás, dice el Señor. Toca la puerta y yo te la abriré. Yo te he tocado el corazón varias veces y usted no quiere abrirlo. Se mantiene firme en su decisión de no dejarme entrar, dice el Señor. Porque no quiere comprometerse porque tiene muchas cosas en la carne que no quiere dejar, concupiscencias, mañas, costumbres, deleites, que el Señor le dice que para caminar con Él tiene que dejarlos. Por eso es que escuchamos en el versículo del camino angosto, de la puerta angosta, que tienen que dejar las cargas, los pesos que llevamos, para entrar por esa puerta. Y entonces algunos interpretan que solamente me están pidiendo que renuncie al dinero que tengo, al esfuerzo de mi trabajo para poder entrar. No, pues no lo voy a dejar. Y eso no es lo que pide el Señor, pero eso es lo que interpreta el hombre. Y no quiere desprenderse del dinero. Que me está pidiendo que renuncie a la familia, que renuncie a todo lo que tengo y ahora me dedique únicamente a lo que Él me dice, pues me cuesta muy difícil. No, el Señor no nos pide nada que no podamos lograr. Y además Él dice, inténtenlo y yo los ayudo. ¿Usted quiere tener dominio propio? Clame pidiendo dominio propio. Y esfuérzate y yo te ayudaré para que tengas dominio propio, para que tenga el carácter y la fuerza adecuada para caminar en los caminos de Jesucristo. Pide y te daré, pero pida bien. ¿Para qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo para alcanzar la vida eterna conmigo? Estás pidiendo bien. Porque para alcanzar la vida eterna tiene que agradar a Dios, hacer lo que Dios le agrada. Y si hacemos lo que Dios le agrada, ¿qué nos puede negar Él? Cristo lo dijo clarito, dijo, si ustedes siendo malos y sus hijos le piden pan, no le dan una piedra. Ahora el Señor, el Padre Santo, que Él sí es bueno, que si ustedes le pidieran a Él siendo bueno, Él les negaría. No, Él no nos va a negar algo que nos ayude a avanzar, a crecer en los caminos del Señor como seguidores de Cristo, como cristianos que somos. ¿Pero es usted cristiano? ¿O es un seguidor de sí mismo? ¿O es el seguidor de las costumbres que le enseñó su papá y su mamá? Averigüe si a su papá y su mamá fueron engañados o no. ¿Qué pasó? La palabra de Dios, este manual que llamamos la Biblia, tiene respuestas para todo eso. Y ahora, en estos tiempos de tecnología, antes decían que leer la Biblia era para volverse loco. Y sí, personas que no tengan capacidad de entender y de interpretar, se pueden volver locos. Y en vez de salvarse, terminan de perderse. Por eso es que Cristo hablaba con la gente de acuerdo al interés que tuviera la gente. Aquellos que su interés era buscar de Él, crecer con Él e ir con Él a donde Él los llevara, a eso les iba a enseñar, les iba a mostrar, les iba a aclarar. A ellos nos dejó el Espíritu Santo para que nos oriente. Ahora aquellos que querían saber y entender para sacarle provecho para ellos mismos, a él se les hablaba en parábolas, para que viendo no vieran, oyendo no entendieran, al menos que realmente cambiaran su forma de pensar para que vivieran de acuerdo a como Cristo vino a enseñarnos. No sé si estoy tratando de explicarme correctamente.
Porque si yo voy a predicar la palabra y no me hago entender bien de que usted sepa a qué se refiere, que son las buenas nuevas que vino a traer Cristo. Cristo vino a traer esperanza al hombre que estaba muerto. Para Dios, traerle conocimiento de que sí había oportunidad, de que sí hay esperanza de salvarse, de que sí hay esperanza de romper esa maldición, renunciar a esa forma de vivir, poder estar en el mundo sin vivir como el mundo dice y vivir bajo la cobertura de Dios para alcanzar esa vida eterna, ese reino que Él nos ofrece por la eternidad. Por la eternidad. Y por eso cuando le preguntan al Señor Jesucristo que cómo deberíamos orar, Él le dice, oren de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Un Padre. El Padre nuestro que vive en los cielos. Venga a nosotros tu reino. Quiere decir, queremos vivir bajo tus normas. Queremos vivir bajo tus enseñanzas, bajo tu gobierno. Porque solo bajo tu gobierno, bajo tu enseñanza vamos a estar bien. Hágase tu santa voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo donde tú reinas. Hágase tu voluntad, Señor. Perdona nuestras deudas y nuestras ofensas y enséñanos a perdonar a quienes nos ofenden. Enséñanos a perdonar, Señor. Porque tenemos que perdonar, Señor, para que tú actúes. La justicia es tuya, Señor. Tú peleas por nosotros. Pero si nosotros estamos pensando en hacer justicia por nuestra propia cuenta, tomando venganza, entonces el Señor no interviene. Porque Él dice que nosotros tenemos que perdonar para que Él pueda actuar. Y Él, como lo sabe todo, va a actuar con justicia. El pan nuestro de cada día dándolo hoy. Si hemos nacido de nuevo, seguimos a Cristo, vivimos en espíritu. Y en espíritu se alimenta con la palabra de Dios, con el conocimiento. Por eso dice la palabra, por falta de conocimiento perecerá. Si usted no tiene conocimiento de lo que el Señor vino a enseñarnos, de quién es Dios Padre, de quién es el Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, y de quién es el Espíritu Santo. Si usted no tiene conocimiento de ellos, difícilmente vas a alcanzar la gloria con Dios. Sin conocimiento perecerás. Porque estás desarmado, no tiene cómo defenderse ante los ataques del adversario. Y el adversario conoce, y el adversario usa toda estrategia, toda patraña para lograr sus objetivos. El adversario trata de complacerlo a usted para que usted esté bajo su poder. Y si no logra mantenerlo bajo su dominio, entonces va contra usted y a medio de terror lo somete. En cambio, en Cristo, Él dejó todo por escrito, escrito está. Aquí están las reglas, las normas. Por eso le digo manual de vida. Usted compra una nevera o compra un carro, le dan un manual. Para cuando le falle algo, usted mira el manual y ahí va a conseguir usted la respuesta a las fallas que tiene. Y usted con el manual puede resolverlo. Bueno, en nuestro manual de vida es la palabra de Dios, está escrito. Tenemos las respuestas. Por algo enseñamos que la palabra dice que la palabra de Dios es el espejo del alma de nosotros. Nos dice qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Dios. La palabra nos desnuda. La palabra es la verdad. La palabra de Dios es vida eterna. Es vida. Por eso Pedro le dijo a Jesús, pero Señor, ¿para dónde vamos a agarrar nosotros? Si el único que tiene palabra de vida eres tú, Señor. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando los discípulos que seguían a Cristo se cansaron y vieron que era muy difícil salvarse. Y se fueron. Y Cristo le preguntó a su entorno más cercano que si ellos también querían irse. No les dijo, espere, tengan paciencia, que ustedes no han comprendido. No, ellos, si ustedes también quieren irse, agarren carretera. Porque ser hijo de Dios es un querer que nosotros tenemos que tener.
Somos nosotros los interesados. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Somos nosotros los que necesitamos que Él sea nuestro Dios, nuestro Padre. Somos nosotros. Por lo tanto, si usted menosprecia la palabra, menosprecia las buenas nuevas que Cristo trajo, entonces usted no tiene parte con Dios. Así es sencillo. Entonces el Evangelio de Cristo, todo lo que está escrito es para bien nuestro. Es para bien nuestro. Y vamos a encontrarnos con muchas cosas. Y nosotros como hombres, como no hemos nacido de nuevo, tenemos nuestras propias opiniones y a veces queremos ser mejor que Cristo. Fíjense que algunos, para poner algunos ejemplos, que nosotros no podemos, entre nosotros, tener ciertas contiendas, entre hermanos no debe existir ciertas contiendas. Y yo llego ayer leyendo y me encuentro en un pasaje de la Biblia, en el libro de Hechos, donde Pablo y Bernabé, dos apóstoles, dos hombres de Dios, dos grandes hombres de Dios, iban a viajar a buscar la palabra, a visitar las iglesias para hacerles una supervisión. Y Pablo y Bernabé quería llevar a un hombre de apodo Marcos. Y Pablo no estaba de acuerdo. Y como no estaba de acuerdo, cada quien cogió por su lado. Y eran dos apóstoles. Entonces tengamos cuidado. No seamos tan seguir las cosas sin meditar y sin pedir al Espíritu Santo que nos ponga el sentir y el hacer de las cosas. Siempre los hombres que están reflejados aquí en la Biblia, cuando hicieron algo bueno, dice, y fueron llamados. Fueron llamados. Se les puso en ellos la misericordia. Se les puso el sentir. Porque el Señor es el que pone el sentir. Entonces siempre asegurémonos de que el Señor nos apruebe las cosas o que el Señor nos revele lo que no tenemos que hacer. Porque dependemos de Él. Dependemos. Entonces, en este caso no se trata de dudar, sino de tomar en cuenta al Dios que anhelamos, al Dios que servimos, al Dios que le pertenecemos, que lo hicimos nuestro Dios. Y cuando lo hicimos nuestro Dios, le decimos Señor, y si es Señor, Él es nuestro amo, y si es un amo, el esclavo hace lo que el amo diga. Entonces, anoche mismo, yo dije unas palabras que se prestan a mala interpretación. Y es verdad, la corrección que me hace mi esposa es verdad. Me dicen, no lo diga así porque van a entender mal. Van a entender mal. Trate de hablarles de la manera que ellos entiendan. Que usted está hablando de Cristo y no está hablando de usted. De que usted está hablando de la palabra que es para bien nuestro y no está hablando para perjudicarlos. Que todos están obligados a buscar el manual y a verificar que lo que escucharon esté escrito. Porque yo decía que iba a venir un predicador mejor que Cristo, mucho mejor que Cristo. ¿Y quién dijo eso? El mismo Cristo dijo, vine yo en nombre de mi Padre y no me creyeron. Y viene quien viene en nombre propio y a él le van a creer. Entonces, la esposa me dice, no, ¿cómo va a decir usted eso? Que él es mejor que Cristo. Entonces, le dije, sí, tiene razón. Porque yo lo que quiero decir es que mejor que Cristo para el mundo. Porque al mundo le encantan las mentiras. Y la gente del mundo rechazó a Cristo porque Cristo anda ahora con la verdad. Y los que no son de Dios no quieren saber la verdad. Se rebelan contra la verdad. Les encantan las mentiras. Y Cristo no podía decirle mentira para agradarle porque Él no es mentiroso.
Él es de la luz y él anda con la verdad. Mientras que el que viene, ese sí, puede usar la mentira y a la gente le gusta la mentira y a ese le va a creer la gente porque a la gente le gusta creer en las mentiras. Entonces me decía mi esposa, explique eso de esa manera. Porque si no van a creer que, mire qué blasfemia, está diciendo que viene uno que es mejor que Cristo. Y sí, tiene razón, tengo que aclararlo bien. Mejor en el sentido para el mundo. Para el mundo. Que habiendo los Cristos liberados ya, salvándolo de esa maldición, ahora en vez de creerle a Cristo, van a creer en ese predicador, porque ese viene a decirle, ahora viene a decirle lo que a ellos les conviene, lo que quieren escuchar. Y lo primero que le dice, ¿qué van a estar ustedes haciendo de nuevo? Ustedes ya fueron salvos. Ustedes ya son salvos. Usted puede hacer lo que quiere, ya ustedes son salvos. Ya Él murió por ustedes en la cruz y ustedes son salvos. Pueden hacer lo que quieran, ya los salvó. Y resulta que la palabra dice que nosotros tenemos que perseverar en ese interés por la salvación, que es creyendo en el Padre y en el Hijo, conociéndolo y buscando cada día más de ellos y apelando a ellos, porque sabemos que sin ellos no podemos vivir, sin ellos no podemos lograrlo. Y nosotros tenemos que vivir completamente confiando en ellos sin dudar si queremos llegar a ser hijos de Dios. Entonces sí tenemos que poner de nuestra parte. Para ser hijos de Dios, sí hay que obrar, empezando que el primer paso que damos por decisión nuestra es nacer de nuevo. Ya por Cristo fuimos salvos, pero ahora tenemos que nacer de nuevo para poder vivir de la forma que Cristo vino a enseñarnos. Si usted no lo hace, y usted simplemente vive porque ya lo bautizaron, otros se arrepintieron por usted, otros se comprometieron con usted, usted no tiene que comprometerse. Tenga cuidado. Decía un amigo mío que ya murió, decía, el diablo es marrano, cochino y puerco. Y él hace cualquier cosa para lograr su objetivo. Así que esto es para todos mis hermanos en Cristo Jesús. No desmayemos. No dejemos de escudriñar las Escrituras. No dejemos de pedir revelación al Espíritu Santo. No debemos de decirle, Señor, aliméntanos. Danos esa fuerza, esa fortaleza. Toma el control de nuestra vida. No dejes que caigamos en las trampas, en las tentaciones del enemigo. Yo les predicaba anoche, con todo lo que uno ve por las redes, cuando uno ve hombres que para el mundo son hombres buenos, porque donan plata para una institución para ayudar niños, o donan alimento para darle de comer a gente que está pasando hambre. Y entonces hacen donaciones para estudio de las enfermedades. Y entonces la gente dice, no, esos son hombres buenos, son hombres de Dios. Déjeme decirle a esos hombres, no se dejen engañar por Satanás. El hecho de que ustedes hagan eso no quiere decir que Dios se agrade de lo que están haciendo. Porque la palabra de Dios dice que si usted lo que hace no lo hace en nombre de Dios, porque está consciente de que todo lo que tiene, de que todos sus dones, todas sus habilidades, porque Dios se las dio, y en base a eso usted quiere bendecir a otros para agradar a Dios, como diciendo, de todo lo que tú me has dado, Señor, voy a bendecir en tu nombre, porque todo me lo has dado tú. Si usted no lo hace de esa manera, usted no tiene parte con Dios. Por eso veía a un jugador de fútbol que dio una declaración de que le preguntaban que por qué él no tenía cantidad de carros, por qué no invertía en carro último modelo, en relojes, en mansiones. Dijo, no, yo con un solo carro tengo, me puedo dar el lujo de tener un buen carro, una buena casa, puedo darme vida, y con el resto tengo que ayudar a los demás en el nombre del Señor, porque yo voy a rendir cuentas. Un día, tarde o temprano, yo voy a rendir cuentas con el Señor. Y el Señor me va a preguntar, ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste? Y si no tengo cuentas, me van a decir, no te conozco. No te conozco. Porque hay gente que ayuda a los demás, a los necesitados, para alimentar su ego.
y ganan miles de millones y regalan 1 millón y creen que tienen que rendirle pleitesía. Porque no toman en cuenta a Dios. Y van y adoran a otros dioses. Le dicen, Señor, bueno, yo estoy dando hasta aquello y yo puedo hacer y puedo tener varios dioses porque tengo con qué. Entonces eso es por falta de conocimiento. Cuando alguien dice que es de Dios y adora a otro Dios, adora a ídolo, se desconecta de Dios, porque Dios no pasa eso. Dios no acepta sino a aquellos que lo tienen como su único y verdadero Dios, a Él. Si nosotros realmente lo tenemos a Él como Dios verdadero, Dios nos da a nosotros dones para que nosotros ayudemos a otros sin dinero o con dinero, ayudemos a otros, pero en nombre de Él. En nombre de Él. Transmitiendo su mensaje, haciéndole ver al necesitado que tiene que acudir a Dios, que tiene que buscarlo, que tiene que clamar a Él y Él le va a responder, enseñándolo a pescar. Que aprendan cómo es que se dialoga y se habla con Dios. Y cómo es que se logran los objetivos con Dios. Que no es por capricho o por obligación, no, sino que tenemos que saber pedirle a Él, tenemos que saber clamar a Él, tenemos que saber vivir agradándole a Él. Entonces, hermanos, no sé si ustedes me están entendiendo. Hoy en día se ven cosas que son aberrantes. Personas que hablan sin saber, hablando mal de gente de Dios, de hombres de Dios, metiéndolos a todos en el mismo costal, hablando cualquier cantidad de mentiras que explotan la gente, que hacen esto, que hacen aquello, y son gente que inclusive sacrifican hasta su propia comida para que otros coman. Son gente que han servido y sirven al Señor. Que hay vivos, sí, el diablo se mete en todos lados. Hay vivos que se han hecho pasar por ángel de la luz y están aprovechándose y haciendo todo lo contrario para pisotear el evangelio de Cristo y para pisotear la vida de aquellos que realmente viven bajo el abrigo del Altísimo. Y usted se hace eco, solamente porque todos son iguales, usted va a entregar cuenta al Señor. Tenga cuidado cuando hable mal de alguien. Es mejor no hable si no conoce. Si no conoce. Como hay gente, por eso la palabra de Dios dice que por causa de la maldad el amor se enfría. Hay gente que tiene mucho dinero, porque tener dinero no es malo. Los grandes hombres de Dios eran ricos, les sobraba la plata. ¿Por qué? Porque eran bendecidos por el Señor para que ellos bendijeran el nombre de Él, para que gobernaran desde aquí de este mundo, vivieran en el reino de la luz, hasta que el Señor decida llevarnos a vivir realmente en el reino de la luz para siempre con Él. Esa es la meta. Entonces hay gente que conoce y no haya dónde ir a ayudar a alguien en nombre del Señor, porque como hay tantos vivos, personas que dan lástima, personas que andan tullía y andan pidiendo, y usted averigua la vida y a veces tienen cantidad de casas porque consiguieron que el mejor negocio es pedir en vez de trabajar, y usted conoce esos casos, entonces usted, toda persona que viene a pedirle, usted la ve igual que ese y usted le niega una ayuda. Entonces hay personas que en vista de esto no hayan qué hacer y mejor tienen las cosas guardadas allá. No, amigo, entiéndame esto. Averigüe. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que no falte comida en la casa de Él. ¿Cuál es la comida en la casa de Él? La comida espiritual primeramente. Que no falte palabra de Dios en la casa de oración, donde la gente busca para orar y acercarse a Dios. Que no falte comida. Que si hay una fiesta, sobre de todo para que la gente coma y goce. Entonces todo aquel que ha sido bendecido, vaya ese día a esa fiesta y cómprese un toro, compre lo que lleve para que coman y duren en esa fiesta 2-3 días, la gente gozándose en nombre del Señor. Y no que usted lo está llevando, sino lo está llevando en nombre de Dios. Hay iglesias pequeñas. Iglesia quiere decir congregación de gente de Dios que no tienen ni dónde reunirse. Algunos porque les prohíben y si se reúnen los matan.
Tienen que hacerlo a escondidas porque los gobiernos les prohíben. Y otros, por ejemplo, aquí en Venezuela, que no es prohibido, pero no tienen con qué. Comprarse un lugar, montar un centro de oración. Faltan los medios. Pero sin embargo se esfuerzan y quieren tenerlos. Entonces, si usted consigue, ve un lugar de esos, usted desde esté, le sobra el dinero, usted puede comunicarse con esa gente y construir un templo para ellos en nombre del Señor, no en nombre suyo. Porque a usted le interesa agradar a Dios, no a la gente. Ellos consiguen lo que quieren porque Dios es el que lo da, y usted consigue agradar a Dios porque lo está haciendo en nombre del Señor. Entonces espero que me entiendan. Los que tienen mucho dinero son gente inteligente. Inteligente hasta cierto modo. Porque por no interesarse por la verdad, ¿de qué les va a servir? Dice la palabra, ¿de qué les sirve triunfar en esta vida y perder su alma? ¿De qué les sirve tener éxito en esta vida y perder su alma? Entonces, busquen de Dios. No crean en el hombre. No crean en el hombre. Crean en la palabra escrita y invoquen al Espíritu Santo para que Él les dé conocimiento y sabiduría y les muestre dónde deben sembrar. Dónde deben sembrar para estar bien con Dios. Les ponga el sentir y el hacer para que cuando ayuden a alguien, ese alguien realmente necesita y Dios está de acuerdo que usted lo ayude en nombre de Él. Y no que por lástima usted caiga en manos del enemigo o usted vaya a alimentar a alguien que no quiere nada con Dios y quiere aprovecharse para burlarse de las circunstancias, de las normas que están escritas. Yo sé que usted me entiende. La gente que no es religiosa entiende lo que estoy diciendo yo. Los que son religiosos estarán haciéndose cruces. Cruces. Porque para ellos es herejía. Para ellos, si una mujer se pone pantalones, va para el infierno. Para ellos, si una mujer se pinta, va para el infierno. Para ellos, si una mujer se pone salsillo, va para el infierno. Para ellos, las cosas son extremas. El Señor dice, vístanse, no se vistan exagerados. Cuando dice que el hombre se vista de hombre y no de mujer, es que el hombre no se crea mujer, ni la mujer se crea hombre, porque Dios es espiritual y nos habla en el espíritu. Y que seamos humildes, que dejemos la soberbia y que nos sometamos a este manual. Bueno, ya me dijeron que se acabó el programa por hoy. No me queda más que darle gracias a Dios por esta oportunidad que me dio de estar aquí y decirle a usted, amigo, si no ha venido a los caminos del Señor, mientras esté vivo tiene oportunidad. No dejes para mañana lo que pueda hacer hoy, porque puede ser que no haya mañana. Que Dios lo bendiga, que significa que Dios lo traiga a sus caminos, porque a los que son cristianos, que Dios los bendiga mucho más. Hasta otro día.